Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la doctora Araceli Reyes Coyagüe. Soy neuróloga pediatra y neurofisióloga clínica. El día de hoy quiero agradecer a la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas y principalmente a la vicepresidenta, la doctora Dulce García, por la invitación a esta ponencia. El día de hoy hablaremos sobre el abordaje de la cefalea en urgencias pediátricas. Los objetivos de esta charla van a ser identificar las características clínicas de las cefaleas primarias y secundarias, identificar las manifestaciones clínicas de las principales cefaleas primarias, detectar los datos de alarma de los tipos de cefalea y podremos identificar los estudios de gabinete para el diagnóstico diferencial de las cefaleas en edad pediátrica. Debemos de saber que la cefalea como tal puede ser o puede constituir un desorden por sí mismo. Sin embargo, también puede ser parte de un complejo sindromático o dentro de ellos alteraciones dentro del cráneo, es decir, trastornos intracraneales. La gran diferencia entre un desorden por sí mismo y como una cefalea primaria y la cefalea secundaria es precisamente la pericia que va a tener el médico para poder identificar las características de cada una y para que, de acuerdo a ello, se haga el abordaje, diagnóstico y se dé un tratamiento de manera oportuna. Debemos de saber que la principal causa de consulta a nivel neurológico en niños y adolescentes es la cefalea. ¿Qué necesitamos para poder identificarla? Una anamnesis exhaustiva y una exploración física completa. Esto nos va a ayudar a dar el diagnóstico de la mayoría de cefaleas, sea cual sea su origen. Sin embargo, podemos encontrarnos con que el diagnóstico se puede complicar un poco más en este grupo de edad, principalmente por la dificultad que tienen los pequeños para poder relatar los síntomas y por la coexistencia de distintos tipos de cefalea en el mismo niño. En sí, el hecho de que se presente el cuadro cefalálgico va a producir ansiedad de los padres y podría generar procedimientos innecesarios o excesivos por parte de los médicos, a pesar de que ya tenemos y ya existen guías basadas en evidencia. Por ello es muy importante identificar las enfermedades que pueden poner en peligro la vida del niño o que requieran un tratamiento inmediato. Debemos tener en cuenta, como les decía anteriormente, que el primer motivo de consulta antes de los 15 años es la cefalea hasta un 75% de las veces. Afortunadamente, la cefalea en sí puede presentarse de manera ambulatoria o con un manejo ambulatorio hasta un 80% y como un parte de un cuadro urgente o de tratamiento urgente de 2 a 6%. La característica que tiene la cefalea como tal es también el hecho de que haya una alteración en la calidad de vida, porque se vuelve un problema incapacitante que va a repercutir en el desempeño escolar del niño y del adolescente. Tenemos en sí que va a haber una prevalencia estimada del 58 al 88% de cuadros cefalálgicos. Las causas van a ser variadas. Anteriormente ya habíamos dicho que debemos identificar cuando se refiere a un trastorno que es intracraneal y cuando es un trastorno primario. Comúnmente y la mayoría se van a ver asociadas a infecciones sistémicas hasta en un 40%. Los pacientes pediátricos también cursan con cefalea tensional, es algo que a veces no se logra tener en cuenta, pero es importante que lo sepamos. El 20% de la cefalea en edad pediátrica es de tipo tensional. El 10% es postraumático, el 5% es migraña, aquí lo tengo con un asterisco porque comúnmente va ido incrementando un poquito la prevalencia en este sentido. Y en cuanto a neuroinfección o hipertensión intracraneana, cada una se representa con un 5%. Debemos saber un poquito cómo se presenta la cefalea en estos pacientes o por qué es que se presenta el dolor de cabeza. La cefalea se produce porque hay alteraciones a nivel de estructuras extracraneales, como son las arterias, las venas, a nivel del sistema de senos paranasales, a nivel de las órbitas, a nivel de los dientes, y en regiones intracraneales, principalmente en arterias de la base y en las meninges. Todas ellas, al tener algún tipo de alteración, pueden llevar consigo el síndrome de cefalea.
pero también hay neurotransmisores que se encuentran implicados. Debemos de saber que puede haber una disminución de un inhibidor endógeno de la sintasa del óxido nítrico y que eso puede producir alteraciones principalmente en la producción de este neurotransmisor que está implicado en la cascada del dolor. Las concentraciones a nivel de la metaencefalina en el líquido cefalorraquídeo se han encontrado en los pacientes con cefaleas, se han encontrado incrementadas, así como los niveles de serotonina en plaquetas circulantes. El GABA es otro de los neurotransmisores implicados y se ve incrementado también, y se ve incrementado como una reacción o una respuesta a querer inhibir esa hiperexcitabilidad neuronal que se da finalmente con todos estos implicados con estos neurotransmisores que hemos comentado anteriormente. Esa hiperexcitabilidad neuronal nos lleva a que precisamente las neuronas tengan una mayor sensibilidad a tener inflamación o a responder a la inflamación, a responder al dolor, a responder a que haya respuestas de las vías, principalmente del nervio trigémino vasculares, y que llevan consigo o que llevan para sí la transmisión del dolor. Por otro lado, se han hecho investigaciones en las cuales se han encontrado niveles plasmáticos de péptido relacionado con el gen de la calcitonina, como lo podemos ver en estas siglas, PRCG, de la sustancia P, del neuropéptido Y el péptido intestinal vasoactivo, que aparentemente son normales. Sin embargo, este gen de la calcitonina se ha visto o se ha tenido una mayor información de la implicación en la generación del dolor, que hemos tenido o se han encontrado tratamientos dirigidos precisamente en esta región o en este neurotransmisor, principalmente con pacientes que padecen migraña. ¿Qué pasa con los pacientes pediátricos? En el diagnóstico de ingreso en pediatría o en la parte de urgencias, podemos ver, y anteriormente lo había comentado, que el 30% se asocia a infecciones interrecurrentes. Decíamos que hasta el 40% puede presentarse con una cefalea tensional. En la adolescencia entre un 25 y un 30%. De toda la presentación de cefaleas, el 5% es migraña, pero en las cefaleas primarias sí puede representar hasta un 20%. El 5% de todas las cefaleas a nivel pediátrico se pueden encontrar como una patología potencialmente grave. Principalmente podemos hablar de neuroinfección o neoplasias intracraneales. Entonces, con todo esto que les estoy comentando, es muy importante que tengamos en cuenta que existen dos grandes grupos de cefalea: la cefalea primaria y la cefalea secundaria. El identificar a cuál se refiere o en cuál está padeciendo el paciente, nos va a ayudar para poder hacer un abordaje conciso, un diagnóstico oportuno y un tratamiento también temprano. Debemos tomar en cuenta que además de que existe la cefalea primaria y secundaria, hay un perfil evolutivo de la cefalea. Y esta la podemos encontrar con una presentación aguda, cuando se presenta con una evolución menor a 4 semanas, comúnmente, y es importante tener en cuenta que podría haber una lesión intracraneal o holocraneal que esté produciendo estos síntomas. Cuando se encuentra de tipo subagudo, de 1 a 3 meses, puede producirse por algún tipo de infección, no precisamente a nivel del sistema nervioso central, puede ser a nivel de senos paranasales, por ejemplo, y aquella que se presenta como una evolución crónica, es decir, con una presentación mayor a 3 meses. En este sentido, debemos tener en cuenta dos grandes subgrupos, como son la cefalea crónica no progresiva y la cefalea progresiva. De la cefalea progresiva es la que debemos de tener un poco más de cuidado y cautela, ya que esta nos va a dar la pauta para que el tratamiento sea todavía mucho más rápido o más dirigido. Cuando tenemos la duración de la cefalea de 4 horas y al menos 15 días al día, 15 días al mes, debemos hablar nosotros de esta cefalea crónica que se vuelve de manera no progresiva y que se puede mantener todavía durante un tiempo prolongado.
Ahorita en un momento vamos a ver cuáles son estas características y cómo se están presentando en cada uno de los cuadros. Por otro lado, y hablando también de la temporalidad y de intensidad de la cefalea, conforme a estas características que mencionamos de manera independiente, aquí tenemos algunas de las características. Tenemos a la cefalea que es aguda recurrente, que se presenta como en picos y que su principal exponente va a ser la migraña. La migraña comúnmente es una cefalea aguda recurrente y que también se puede volver crónica. Sin embargo, podemos ver en esta gráfica cómo se encuentra también la cefalea crónica progresiva, como lo podemos identificar que los síntomas son de menos a más y que con el tiempo van precisamente incrementándose o agregándose síntomas. Hay cefalea que es crónica y no progresiva. La principal característica de este tipo de cefalea o la principal tipo de este tipo de cefalea, la principal exponente va a ser la cefalea tensional. Como lo podemos ver aquí, los síntomas no son tan intensos, pero se presentan algunos picos, como podemos identificarlo, y la temporalidad es totalmente crónica. Hay cefalea que se presenta de manera aguda, esto principalmente con una sintomatología muy característica e intensa, principalmente cuando hay, por ejemplo, eventos o enfermedad vascular de tipo hemorrágico. Y tenemos también la temporalidad de un evento que sea nuevo, diario y persistente, que se presente de manera aguda, primero con una sintomatología de moderada e intensa y que se mantiene sin cambios en la intensidad. Para ello también tenemos este cuadro que me gusta comentarlo porque nos podría orientar hasta cierto punto de cómo podemos o qué padecimientos podemos sospechar de acuerdo al perfil de la presentación de la cefalea. Por ejemplo, cuando tenemos un perfil agudo generalizado, es decir, una cefalea que se presenta de manera abrupta y holocraneal, debemos descartar, obviamente, si el paciente tiene fiebre, debemos descartar hipertensión arterial, hipertensión intracraneal aguda, alguna enfermedad sistémica, podemos o debemos descartar neuroinfecciones, algún desequilibrio hidroelectrolítico. Importante mencionar que algunos tipos de crisis epilépticas pueden presentarse posteriormente con un cuadro cefalálgico, es la cefalea post-crisis epiléptica, por una hipoglucemia post-punción lumbar, postraumática, en un fenómeno embólico o fenómeno trombótico, cuando hay hemorragia subaracnoidea, enfermedad autoinmune o incluso por ejercicio. El perfil que es un perfil agudo pero localizado, es decir, en una sola región del cráneo, podemos encontrar la sinusitis, obviamente que se presenta anatómicamente donde encontramos los senos paranasales, otitis, anormalidades oculares, trauma contuso, neuralgia occipital, alteración temporomandibular o algunos trastornos dentales. Y aquella que es de perfil agudo pero es recurrente, también como lo decíamos anteriormente, es la migraña, la cefalea en racimos, que se presenta comúnmente en adultos. También se puede presentar como postcrisis epiléptica, dependiendo del momento en que se está presentando la crisis, y por ejercicio, porque también se está presentando conforme el paciente esté realizando la actividad física. Tenemos también el perfil crónico no progresivo, que decíamos que debemos vigilar y debemos estar al tanto de su evolución. Comúnmente se presenta cuando hay una contracción muscular, el tipo tensional, posterior a una contusión. La depresión y ansiedad pueden tener como característica o como manifestación clínica cefalea o cuadros cefalálticos, alteración osteoarticular, alteraciones de refracción como la metropía y aquel cuadro en el cual es una cefalea crónica progresiva. Aquí no debemos de tener en cuenta estos padecimientos o estos cuadros que nos pudieran dar como sintomatología la cefalea crónica progresiva porque sí requieren un tratamiento más dirigido y comúnmente hospitalización. Entre ellos tenemos la hipertensión intracraneana, la neoplasias, el absceso cerebral, cuando hay lesiones granulomatosas, hemorragia parenquimatosa, hipertensión arterial o vasculitis.
Pero bueno, todas estas cefaleas pudieran o no presentarse en el servicio de urgencias. La mayoría de las que sí se presentan en los servicios de urgencias son la cefalea aguda, que hablábamos de infección, hemorragia, migraña, hipertensión, la aguda recurrente, con la migraña, la cefalea tensional, los pacientes que llegan a tener anormalidades como feocromocitoma o neuralgias, efectos de refracción, la cefalea crónica progresiva, como hablábamos anteriormente, la hidrocefalia, neoplasias, abscesos, en ocasiones y en los pacientes que son de algún tipo de edad en adolescentes, por ejemplo, malformación de Chiari, hipertensión o intoxicación. La cefalea crónica no progresiva, la migraña crónica y la crónica progresiva, hidrocefalia, neoplasias, abscesos. Entonces, como podrán ver, algunas de ellas comparten estas características de temporalidad. El hecho de tener, como decía en las primeras diapositivas, una exploración física completa, tanto general como neurológica, nos va a dar la pauta para definir ante qué tipo de cefalea nos encontramos y qué es lo que tenemos que hacer ante él. Dentro del interrogatorio, es muy importante tener el inicio, la semiología de la cefalea, en donde tenemos que preguntar el inicio. Si la evolución es mayor a 3 meses, deberíamos de buscar si hay alguna situación de tipo orgánico, aunque comúnmente no lo comparten, a menos que sea una neoplasia. Cuando tienen una evolución muy crónica, comúnmente estamos hablando de una cefalea primaria. Debemos de preguntar la cefalea. Esta va a ser variable dependiendo del tipo de cefalea que se encuentre. Decíamos, hay cuadros que se presentan de manera aguda y recurrente, como es la migraña, o hay algunas que se presentan diariamente, como es la cefalea tensional. El horario es importante porque la cefalea que tiene un origen orgánico, es decir, por lesiones intracraneales, el predominio va a ser matutino. Hay que dirigir el interrogatorio para descartar o identificar factores desencadenantes, las maniobras de Valsalva, para descartar hipertensión intracraneal, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente como el ejercicio, la epilepsia. La localización, como lo vimos también en las gráficas anteriores, nos va a ayudar a identificar el tipo de cefalea, como cuando es semicraneal, comúnmente o frecuentemente se presenta cefalea de tipo migrañosa, o la holocraneal, como decíamos, cuando hay fiebre o cuando hay otras características de infección o neuroinfección. Y las características del dolor, principalmente con la escala de Eva, es decir, para identificar qué tan intenso es, porque eso también nos va a dar características propias de la cefalea que nos ayudan a identificar el cuadro como tal. Dentro de los factores desencadenantes debemos de debemos de interrogar si hay algún síntoma que pueda precedir al evento cefalálgico. En este caso, Laura, por ejemplo, cuando hablamos de una migraña de tipo con aura, y que estas principalmente se encuentran o se presentan con síntomas visuales, aunque también de tipo sensitivo, sensorial y demás. Las características de la cefalea es importante identificar si es de tipo pulsátil, opresivo, si hay cambios en el patrón de la cefalea. Los síntomas acompañantes para identificar, por ejemplo, si es de tipo de migraña, de algún tipo de migraña o de cefalea tensional. Valorar y siempre preguntar si hay interrupción del sueño o si interrumpe las actividades. El hecho de que un evento cefalálgico interrumpa actividades nos indica que precisamente está teniendo un efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente, y el hecho de que interrumpa el sueño nos da una bandera roja para identificar que hay alteraciones intracraneales. Debemos valorar también si hay persistencia, es decir, la duración del evento cefalálgico. ¿Cuáles son los factores que mejoran la cefalea? ¿Qué medicamentos pueden ayudar al paciente para la disminución del cuadro cefalálgico? Y los antecedentes familiares que, bueno, dentro de la historia clínica, como buenos pediatras, podemos identificar.
Algunos de estos tipos de cefalea, como la migraña, tienen antecedentes familiares hasta en un 85%. Aquí es un cuadro que me gustaría que ustedes lo observaran, en donde podemos resumir un poquito los tipos de cefalea de acuerdo a su localización. Recuerden que las guías o todos estos tips que se dan en conferencias o en las diferentes literaturas nos sirve para orientarnos, que en pediatría no siempre van a tener la característica que mencionamos o que el 100% de los pacientes va a tener la misma característica, pero nos puede orientar bastante con respecto al tipo de cefalea en este caso. La cefalea tensional se va a localizar comúnmente en la parte posterior de la cabeza, como lo podemos ver en el dibujo, y esta va a ser de tipo intermitente. La migraña, decíamos de tipo hemicraneal, como ya habíamos mencionado, su característica va a ser pulsátil, precedido de aura, de náusea, vómito, fotofonofobia. La sinusitis en localización anatómica de senos paranasales, el inicio va a ser agudo y puede empeorar con el clima frío o húmedo. Y cuando se presenta por situaciones de neuroinfección a nivel o afección a nivel de las meninges, comúnmente el dolor va a ser en región frontal y se acompaña de fiebre con los signos meningios y algún déficit neurológico. ¿Qué debemos hacer ante un paciente que tiene cefalea? Hacer una exploración completa, como lo decíamos anteriormente, valorar y realizar la somatometría. Ahorita vamos a comentar la razón, que es parte de nuestra exploración integral. Valorar la presión arterial y debemos de inspeccionar y auscultar el cráneo en búsqueda de soplos, porque precisamente en ocasiones pueden haber algún tipo de fístulas que nos pueden presentar, que se pueden presentar como único síntoma en el evento cefalárquico. Hay que auscultar a nivel cardíaco y respiratorio, la palpación abdominal, la articulación temporomandibular, que también es una causa de cefalea, valorar la movilidad cervical y palpar también a nivel de cuello para identificar que no haya ninguna alteración a nivel precisamente eh, a este nivel. Exploración de otorrinolaringología, realizar esta maniobra de Müller, es decir, para valorar la sensibilidad a la percusión de los senos maxilares, principalmente se presenta con dolor, y una valoración odontológica porque decíamos que en ocasiones, pues bueno, se pueden presentar alteraciones dentales y cuya manifestación va a ser la cefalea. La exploración neurológica decíamos que es parte también del abordaje de los pacientes con eventos cefalárquicos. El nivel de conciencia es importante para descartar pacientes que tengan neuroinfección, valorar la parte del lenguaje, que es parte de las funciones mentales, si hay o no signos clínicos, descartando también o tratando de buscar alteraciones de tipo infeccioso, valorar los nervios craneales, la agudeza visual, el tono, la marcha, la coordinación, los reflejos de estiramiento muscular y el fondo de ojo. Los reflejos de estiramiento muscular, principalmente para descartar alteración a nivel de la corticoespinal, que comúnmente va con sintomatología agregada como debilidad, espasticidad, y el fondo de ojo, ya que podemos encontrar papiledema, y en este caso, pues, sería parte de una alteración a nivel intracraneal como hipertensión intracraneal. ¿De acuerdo? Existe la clasificación de la cefalea y por medio del Comité de la Clasificación de Cefalea de la Sociedad Internacional de Cefalea, en su tercera y última edición, en donde vamos a encontrar, y les dejo esta bibliografía, en donde vamos a encontrar las características de las cefaleas primarias. Y que pues el hecho de que tengamos estos criterios también nos ayuda a hacer el diagnóstico de manera oportuna, como lo decíamos anteriormente. Identificar los signos de alarma es otra tarea que debemos de tener en cuenta y que debemos llevar a cabo siempre en pro de que el paciente reciba la mejor atención y de la manera más oportuna un tratamiento dirigido. Los signos de alarma
Ya los he mencionado un poquito anteriormente, pero aquí quiero que los tengamos de manera como muy puntual. Cuando se presenta una cefalea matutina que despierta por la noche y está asociada o no a náuseas y vómitos, debemos de pensar en lesiones ocupantes o hipertensión intracraneal. Eso lo mencionamos principalmente cuando solicitamos o preguntamos acerca de la calidad del sueño. Si tenemos una cefalea persistente progresiva, decía, si es progresiva, va a haber alguna alteración a nivel intracraneal. Entonces, debemos identificarla, debemos de preguntarla para tratar de abordar esos padecimientos intracraneales que podemos sospechar. Si la cefalea aumenta o empeora con la maniobra de Valsalva, debemos de pensar en malformación de Chiari o en hipertensión intracraneal. La malformación de Chiari tipo 1, en donde solamente vamos a encontrar descenso de las amígdalas cerebelosas, puede solamente presentarse como característica los cuadros cefalágicos. Y les comentaba que se presentan frecuentemente o más frecuente en la edad de adolescencia, más que en niños. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Si tenemos una cefalea aguda con localización occipital, hay que buscar o tener en cuenta si hay tumores de fosa posterior, hemorragias o nuevamente pensar en una malformación de Chiari tipo 1. El edema de papila nos habla de que hay un incremento de la presión intracraneal. El edema de papila va variando con respecto a la evolución de esta hipertensión. En momentos agudos puede ser que la papila no tenga ningún cambio, pero después de algunos días ya puede presentarse cambios con borramiento a nivel del contorno de la papila, cambios papilares hasta llegar incluso cuando ya es de manera crónica hasta la palidez completa. Si hemos visto, si en mi paciente veo que hay un cambio o alteración del estado mental, debo de identificar si hay o descartar si hay sangrado intracraneal, si hay algún tipo de neuroinfección como afección a meninges, una meningitis, una encefalitis, si hay desplazamiento de la línea media con presencia de edema, secundario probablemente a algún tipo de padecimiento infeccioso o algunos otros que puedan cursar con edema como tal. Dentro de nuestro interrogatorio debemos de tener en cuenta o de preguntar la historia de traumatismo intracraneal o cervical. En este caso, para descartar hematoma subdural, epidural o sangrado intraparenquimatoso, siempre identificándolo si hay un desplazamiento de línea media, si hay algún tipo de hernia que se puede estar manifestando, si incluso cuando hay disección arterial. La exploración física, en donde decíamos que debemos de valorar e identificar los dientes, si hay infección aguda a nivel también de zonas paranasales, mastoides, valorar o descartar absceso cerebral, empiema subdural, epidural o trombosis de seno venoso, que estos padecimientos se ven muy relacionados con alteraciones como las que estoy mencionando en este momento. La hemorragia subaracnoidea y la meningitis pueden dar como signo el meningismo o los signos meninges, como ustedes lo conocen, Kerney, Brudzinski, y que como tal, también para no olvidarnos un poquito de esta rigidez de nuca. El tenerlo presente nos obliga a descartar estas patologías. Si un paciente tiene o es portador de una válvula de derivación, revisar si no hay un mal funcionamiento de esta válvula. Los antecedentes de patología médica por hipercoagulabilidad, por ejemplo, el síndrome nefrótico o inmunosupresión, VIH, cáncer, enfermedad neurocutánea o algún cuadro tóxico sistémico, debemos descartar o debemos de buscar si hay trombosis de seno venoso, infecciones oportunistas, alguna situación o manifestación infoproliferativa o algún tipo de tumor. La presencia de déficit neurológico focal o crisis epiléptica nos obliga a descartar lesiones ocupantes. Hay algo que se manifiesta como cefalea en trueno, es decir, una cefalea que nunca se ha presentado o que nunca había sentido el paciente y que se presenta de una manera muy aguda y con una intensidad
totalmente severa. Entonces debemos descartar en este caso hemorragia subaracnoidea. Si durante la exploración física encontramos elevación de la presión arterial mantenida o con o sin bradicardia, descartemos precisamente la hipertensión arterial, o si está asociada a bradicardia, para descartar hipertensión intracraneal. Hay una mnemotecnia que se llama SNOOPY, por sus siglas en inglés, en donde nos orienta, o la que nos dice las banderas rojas que debemos de tomar en cuenta para una cefalea inmediata diática. S de síntomas o enfermedades sistémicas, N de síntomas neurológicos, la O de onset de inicio reciente o repentino, también la O de localización occipital. Vamos a tener 4 Ps, una de patrón precipitado por maniobra de Valsalva, una de patrón posicional, la otra P de patrón progresivo y la última de padres sin historia familiar. Así como la Y cuando se presenta el menor a 6 años. Esto por la edad o los años en inglés, years, que nos orienta precisamente a, o que nos podría orientar, nos podría servir. Hay personas que las mnemotecnias les orientan bastante, y pues bueno, les dejo esta para que podamos tener en cuenta todas. La presencia de cualquiera de estas sintomatología nos debe de dar un foco rojo para identificar o tener en cuenta si es que necesita el paciente un estudio agregado, como por ejemplo tomografía. Hablando precisamente de los estudios complementarios, debemos de tener en cuenta que, siguiendo las normas de la Academia Americana de Neurología desde el 2013, nos dice que en la mayoría de cefaleas no son necesarias las exploraciones complementarias de rutina. ¿Esto por qué? Porque estaríamos hablando de cefaleas primarias, y hablábamos hace un momento de cefaleas que no tienen alguna, o que no sospechamos alguna alteración a nivel craneal. Sin embargo, también tenemos algunas pautas que nos podrían, o unas directrices que nos podrían orientar cuándo sí debemos de pedir un estudio complementario, en este caso tomografía, por ejemplo. En el 2002 se identificaron que si estos pacientes no tienen una cefalea recurrente, pero la exploración neurológica es normal, no va a ser necesario el estudio de imagen. Recordemos que el estudio de imagen debemos o podemos tenerlo la tomografía, en donde el paciente se va a radiar, o la resonancia magnética. La dificultad con la resonancia magnética es que el tiempo para su realización es largo y algunos pacientes van a requerir sedación. Entonces, por ello es muy importante que tengamos en cuenta cuando sí es totalmente necesario la realización de estudio de imagen. Se debe considerar siempre en pacientes con anormalidades en la exploración neurológica de inicio reciente, cuando hay cambios en el patrón de la cefalea y cuando hay una evidencia de una disfunción neurológica. En el 2013 nos dicen que no es recomendada en migraña estable y que se prefiere resonancia magnética a tomografía para el abordaje de la cefalea. Esto principalmente para evitar la radiación que se da al paciente, y por otro lado, para tener una información muy detallada de las estructuras a nivel intracraneal. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Asociación Americana de Neurología? Cuando debemos hacer una punción lumbar, cuando la cefalea se asocia a fiebre. Si sospechamos meningitis, o si estamos sospechando, por ejemplo, una hipertensión hidrocranial idiopática, también llamada pseudotumor cerebri. Y esta, en este último caso, sería la realización de punción lumbar para la medición de la presión intracraneal, o presión de apertura precisamente de la salida del líquido, y que identificamos si hay o no incremento de la presión. El electroencefalograma, comúnmente, y van a ustedes a identificar en la literatura que no se utiliza para diagnóstico o para diagnóstico principalmente de cefalea como tal. Sin embargo, cuando la cefalea está asociada a crisis epilépticas o a encefalitis, sí es necesario realizar. En el caso de la cefalea asociada a crisis epilépticas, pues vamos a encontrar descarga, y en el caso de la encefalitis lo que vamos a encontrar es lentificación, ya sea focal o generalizada,
una vez realizado el registro electroencefalográfico. Cuando hacemos una exploración oftalmológica, esto comúnmente lo hacemos o lo debemos de hacer de manera rutinaria cuando hay un paciente con cefalea, para buscar precisamente alteraciones a nivel de la papila y o descartar errores de refracción que pueden asociarse o pueden haber como tal asociada el evento cefaláctico. Hacemos neuroimagen o solicitamos neuroimagen cuando hay signos de aumento de la presión intracraneal, cuando hay focalidad neurológica, cuando hay crisis epiléptica o hay una disminución del nivel de la conciencia. También debemos de tomar en cuenta o debemos pensar en realizar un estudio de imagen, decíamos, de preferencia la resonancia magnética, cuando es el primer episodio de cefalea y que este episodio es intenso, prolongado e incapacitante. Si un paciente ya tiene cefalea, pero hay un cambio en el patrón de la cefalea, hay que hacer estudio de neuroimagen. Si hay macrocefalia y cefalea, debemos hacer un estudio de imagen para descartar alguna situación intracraneal. Si hay datos focalizadores, a pesar de ausencia de que sea cefalea intensa, si una cefalea moderada, pero hay datos de focalización, debemos descartar alguna alteración intracraneal, con cefalea con signos progresivos, con una cefalea que interrumpe el sueño, cuando hay migraña con un soplo orbitario, hablábamos anteriormente que hay que auscultar el cráneo, y cuando hay cefalea con falla de medro o pubertad precoz, en este caso para descartar macroadenomas, por ejemplo. Dentro de las red flags tenemos cuándo debemos o qué debemos identificar en cada paciente. De acuerdo a los antecedentes del paciente, una bandera roja sería un dolor de cabeza por trueno o en trueno, lo que comentaba anteriormente, con la característica que ya decíamos o ya comentábamos. Y su indicación va a ser para descartar una hemorragia subaracnoidea. Cuando tenga un paciente migraña con aura, pero esa aura es atípica, es decir, los pacientes de migraña suelen tener algún tipo de aura característica. No quiere decir que no presenten otro tipo de aura, sino que esa aura que están presentando es la más frecuente que van a presentar durante su padecimiento o durante el tiempo que presenten la migraña. Sin embargo, cuando se presenta una aura atípica, debemos descartar ataque isquémico transitorio, y o un accidente cerebrovascular, epilepsia o malformaciones arteriovenosas. Si dentro del antecedente del paciente tiene traumatismo craneoencefálico, descartar hematoma subdural. Si el dolor de cabeza es progresivo, lesión intracraneal. Si es una cefalea que se agrava con posturas o maniobra que eleva la presión intracraneal, descartar hipertensión intracraneal. Que si es dolor de cabeza provocado por estornudo, tos o ejercicio, descartar una lesión ocupativa. Si el dolor de cabeza es asociado a pérdida de peso, cambios en la memoria o personalidad, descartar algún tipo de cefalea secundaria. Si el inicio del dolor es mayor a los 50 años, descartar arteritis temporal, por ejemplo. En el caso del examen físico, cuando tenemos una bandera roja, o cuáles podrían ser banderas rojas, la fiebre inexplicable, descartar meningitis, rigidez de cuello, como hablábamos hace un rato, como parte del meningismo, pues descartar meningitis o alguna hemorragia subaracnoidea. Si hay pérdida de peso, algún tipo de alteración intracraneal, es decir, una cefalea secundaria A, el deterioro de la memoria o alteración de la conciencia y de personalidad sugiere también alteraciones intracraneales. Tal vez se puede escuchar un poco repetitivo todo esto que estamos comentando en cada diapositiva, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta nuevamente y para decirles que la cefalea se aborda dependiendo de las características clínicas que se estén presentando y dependiendo de todo esto que hemos hablado en cuanto a temporalidad, en cuanto a intensidad y a signos o no de tipo focalizador. Decía hace un momento que el electroencefalograma no lo realizamos solo para cualquier cefalea o todo el tiempo. Se utiliza para descartar otras alteraciones, es decir, como un diagnóstico diferencial.
Si el paciente tiene alteración o pérdida de la conciencia durante el cuadro cefalágico, hay que realizarlo, igual que si hay un patrón habitual, cambio en un patrón habitual de la cefalea, síntomas transitorios en ausencia de cefalea o signos neurológicos focales persistentes. Es decir, descartemos epilepsia o descartemos encefalitis en caso de que se presente la cefalea con algún signo focalizador, y el electroencefalograma es una gran herramienta para poder identificar las alteraciones en este sentido. Ok, ya que tenemos y ya que habíamos hablado acerca del diagnóstico que nos orienta con con todas estas diapositivas que hemos hablado, cuándo pedir una imagen, cuándo debemos de tener una mayor atención en ciertos signos, también debemos y tomar en cuenta que hablamos de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Ahora debemos de tener en cuenta el tratamiento. El tratamiento de los eventos o de la cefalea que es primaria lo vamos a tener de dos partes. Un tratamiento abortivo del dolor, es decir, con AINE, o un tratamiento preventivo del dolor, ya sea con algún tipo de fármaco antiepiléptico, con algún fármaco inhibidor de la recaptura de serotonina, con beta bloqueadores o con toxina botulínica. Las cefaleas secundarias se manejan tratando solamente pues el cuadro que ya teníamos anteriormente identificado. De los analgésicos de primera línea en cefaleas en pediatría, tenemos el paracetamol, con las dosis que ya conocemos, de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, el ácido acetilsalicílico, y se ha visto que a lo largo del tiempo el que ha tenido una mayor eficacia es el ibuprofeno, con una dosis de 4 a 10 miligramos por kilogramo, dosis de 4 a 6 horas. Es muy importante, y siempre lo comento, siempre que hablo de cefalea lo comento, no dar tratamientos analgésicos por más de 3 días a la semana. Se da solamente en caso de que el dolor sea no tolerable. Porque después de un tiempo que estamos nosotros dando los analgésicos por tiempo prolongado, por más de 6 meses, más de 3 veces a la semana, de manera muy crónica, todos los días, por meses, se puede producir algo que se llama una cefalea por abuso de analgésicos. Y entonces se complica un poco más el tratamiento de la misma. Tratemos de evitarlo. Nuevamente, identificar qué tipo de cefalea tiene el paciente, si es una cefalea primaria, si es una cefalea secundaria, y de acuerdo a ello dirigir el diagnóstico y el tratamiento. Dentro del tratamiento preventivo tenemos la eficacia con una evidencia nivel B de la mitriptilina. Es bastante buena la mitriptilina para el tratamiento de cefalea. Podemos usarlo en niños también. La mitriptilina se puede dar de 25 miligramos al día, hasta 150 en adultos. La venlafaxina, que se da 150 miligramos al día, comúnmente en mayores de 12 años. Podemos dar nanodol con 100 miligramos al día, y la eficacia comprobada también con un nivel de evidencia tipo A, el valproato, topiramato, metoprolol, propranolol y timolol. En el caso de estos, el topiramato es el que ha tenido una mayor eficacia. Sin embargo, se debe de pensar a qué pacientes administrarlo, ya que el topiramato puede tener efectos como bradipsiquia, por ejemplo, alteraciones cognitivas a la larga. Entonces, es importante tener en cuenta al paciente de manera integral y, de acuerdo a su contexto, identificar qué tratamiento es el mejor para él. Para poder identificar cómo está teniendo, qué respuestas está teniendo al tratamiento, podemos utilizar escala de PEDMIDA, en donde vamos a identificar o vamos a hacer las preguntas de acuerdo a los 3 últimos meses. Las preguntas serían: ¿cuántos días completos ha faltado al colegio? ¿Cuántos días parciales ha faltado al colegio? ¿Cuántos días no ha podido hacer las tareas en casa por el dolor de cabeza? ¿Cuántos días no ha rendido bien en el colegio por el dolor de cabeza?
cuántos no ha podido jugar o hacer deporte o salir por cefalea, cuántos días ha participado al jugar, peor al jugar o hacer deporte por la cefalea. Y una vez que tenemos estas características, estas preguntas, identificar si hay una alteración muy leve, de 0 a 10 puntos, si es leve, de 11 a 30, si es moderada, de 31 a 50 puntos, o si es una alteración de la calidad de vida o de esta funcionalidad, que es lo que lo que estamos interrogando en esta parte, si es una funcionalidad alterada de manera grave con más de 50 puntos. En este cuadro, de acuerdo a las guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología y la guía de práctica de diagnóstico terapéutico de cefalea del adulto y del niño en urgencias, podemos identificar estas características que son como las que nos podrían orientar un poquito más para para este tipo para identificar qué tipo de cefalea es el que está presentando el paciente. La migraña es más frecuente en mujeres principalmente en edades de adolescencia a adulto. En escolares es igual la incidencia entre mujer y hombre, y en menores, en preescolares, la mayor incidencia es en niños, en varones. A nivel tensional, de la cefalea tensional se presenta mayormente en mujeres y de hipertensión intracraneal en ambos. La edad, la migraña se presenta comúnmente antes de los 30 años de edad. Se presenta o se puede presentar con picos en la infancia y adolescencia a nivel de la cefalea tensional en todas las edades, igual que la hipertensión intracraneal. Hablábamos hace un momento de la localización. La migraña comúnmente es una localización hemicraneal. La tensional es variable, aunque comúnmente es de tipo holocraneal, y de hipertensión intracraneal es occipital. Dentro de la periodicidad tenemos que la migraña es frecuente, la tensional se precipita principalmente por el estrés, y en cuanto a la hipertensión intracraneal es progresiva. La característica de la migraña es pulsátil, la tensional es opresiva, y de la hipertensión intracraneal persistente y continua. El trastorno asociado en migraña podemos encontrar auras visuales, como decíamos, aunque ya habíamos comentado que puede ser o puede haber algún otro tipo de auras. Se puede presentar con acompañamiento con el vómito, con fotofonofobia. En la cuestión tensional, las emociones tienen un papel en el que se encuentran frecuentemente la parte emocional implicada. La hipertensión intracraneal, los signos son neurológicos. La fotofonofobia sí se pueden presentar o se deben presentar en migraña, en la cefalea tensional comúnmente no se presentan, y en la hipertensión intracraneal podrían presentarse. El aura se presenta en migraña, no a nivel tensional y no en hipertensión intracraneal. La duración en migraña como parte del criterio diagnóstico es de 2 a 4 horas. La tensional puede presentarse desde 30 minutos a 7 días y es variable en hipertensión intracraneal. Los desencadenantes en migraña son variados, desde emociones, alimentos. En la tensional comúnmente son estrés y emociones. Y en la hipertensión intracraneal son las maniobras de Valsalva. La migraña sí tiene antecedentes familiares. La tensional pudiera tenerlos, es variable, y la hipertensión intracraneal comúnmente no los hay. Este cuadro es un esquema de actuación en la cefalea de urgencias en el niño, de acuerdo a las guías diagnósticas de la Sociedad Española de Neurología y guías de práctica de diagnóstico terapéutico. La cefalea en urgencias debemos de tener en cuenta o hacer un interrogatorio dirigido, bien realizado, en donde vamos a identificar si la cefalea es aguda, recurrente, si es crónica no progresiva, si es crónica progresiva o si es aguda reciente. Dentro de ello, hagamos una exploración general y neurológica con constantes de signos vitales, fondo de ojo y medición de la presión craneal o intracraneal. Si no hay signos de alarma o es normal la exploración física, hay que sospechar de una cefalea primaria. Eso es importante. Si ya tenemos el diagnóstico como tal de la cefalea primaria, pero sigue o es muy persistente, identifiquemos si el manejo es el adecuado o si el control de esa cefalea es adecuado.
demos tratamiento agudo para el control de la cefalea primaria, o remitir a consulta con neuropediatría para que se les dé tratamiento de tipo preventivo, ¿de acuerdo? Si tenemos signos clínicos que sean alterados o que a la exploración sospechamos de hipertensión intracraneal, tenemos ya sea papiledema, focalidad neurológica, crisis epiléptica o algunos otros signos de alarma, eso va a ser una indicación de una neuroimagen urgente. Si el paciente está estable, hay una focalidad que no es aguda o que se recupera o no hay alteración de nivel, podemos ingresarlo y hacer una resonancia magnética. Si tenemos todos estos, o si no lo encontramos estable o ya tenemos una focalidad que sea crónica, debemos hacer una tomografía de urgencia. ¿Por qué se pone de esta manera? Porque a veces la resonancia es un poco más difícil de conseguirla y la tomografía está un poco más accesible para su realización. De acuerdo a ello, si es patológico, hay que remitir, hay que hospitalizar, remitir a neurocirugía, oncología, donde sea necesario. Si es normal, posteriormente podemos hacer ya la resonancia magnética como tal. Si tenemos una alteración, un fondo de ojo normal y no hay signos de alarma, pues remitimos a la consulta de neuropediatría para ya sea valorar si hay alguna alteración, en el caso de la cefalea progresiva estamos hablando, y valorar si es que se requiere un ingreso para un abordaje. Si no hay signos de alarma y tenemos, es mi primera sospecha, una cefalea de inicio o su primer cuadro, demos tratamiento agudo para el control de una cefalea primaria, o identificar si es una cefalea secundaria o un proceso infeccioso que no esté relacionado. Esto principalmente cuando encontramos como tal dentro de la exploración o del interrogatorio un síndrome infeccioso. Si encontramos poco a nivel del sistema nervioso central, realicemos una punción lumbar. Si encontramos hipertensión intracraneal, hagamos una punción lumbar. Si tenemos un poco a nivel otorrinolaringológico y sospechamos de complicación, hagamos una tomografía de urgencias. Esto decíamos principalmente por los abscesos o empiemas, que son parte de la complicación de infecciones a este nivel. Si sospechamos hipertensión intracraneal idiopática, midamos la presión intracraneal y mandemos el líquido cefalorraquídeo estudio, porque hay cuadros en los cuales se presenta la hipertensión intracraneal idiopática aunado a linfocitos en el líquido cefalorraquídeo y requieren una atención diferente o un tratamiento diferente. Voy a terminar ya rápidamente con unos casos clínicos para que quede todavía más identificados estos cuadros. El primer caso clínico es una paciente femenina de 16 años de edad que tiene cefalea intensa de 6 meses de evolución. En los primeros meses se acompaña de crisis tipo focal motor, sin alteración de estado de conciencia, sin otra sintomatología ni hallazgo al examen físico. Subrayamos aquí los meses de evolución, es una cefalea crónica, como lo podemos ver, pero tiene alteraciones a nivel de focalidad, es decir, tiene crisis tipo focal motor, lo que nos habla de una cefalea secundaria. Ya no podemos hablar de una cefalea crónica primaria, sino una vez que tengamos alteraciones o signos neurológicos, debemos pensar en una cefalea secundaria. Esta paciente, como podemos, es ilustrativo el caso, pero es para que se entienda un poquito mejor. Aquí tenemos una resonancia magnética en corte axial, en donde identificamos precisamente una lesión ocupativa con dos fases, una fase quística y una fase de nódulo, que se logra identificar mejor en un T2, en un corte coronal, precisamente del nódulo que les estaba hablando hace un momento. Aquí en una secuencia FLAIR de resonancia magnética identificamos alrededor de la lesión cierta inflamación, es decir, edema perilesional,
Y al momento del gadolíneo, de la administración del medio de contraste, como ese nódulo que identificábamos en el T1, se intensifica, es decir, aumenta la señal. Ante ello, estamos entonces corroborando que el paciente tenía o que estaba cursando con un cuadro de signos neurológicos más la cefalea, y como tal sería el diagnóstico de una cefalea secundaria a un ganglioglioma parietal. El caso clínico 2 es un femenino de 10 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, tiene un adecuado aprovechamiento escolar, es sociable, tiene varias actividades extraescolares, es una niña, refiere múltiples episodios de cefalea en banda, que son opresivos, que tiene una frecuencia de 10, frecuente en los últimos 10 meses con una intensidad 4 de 10. Lo que tenemos subrayado es precisamente la actividad extraescolar que presenta la paciente, la característica de la cefalea que es en banda, que es de tipo opresivo, y que además ya se ha vuelto crónica con esta frecuencia o durabilidad que estamos teniendo, o que nos están comentando, y con una intensidad de leve a moderada. Aparentemente se acompaña con cansancio, irritabilidad y mejora con paracetamol y con el descanso. Como lo estamos observando, no tiene datos neurológicos, al menos signos focales de focalización neurológica de acuerdo a lo que estamos presentando, y de cualquier manera, porque su cuadro crónico, se decidió realizar un estudio de imagen en donde observamos, mejor dicho, no observamos ninguna alteración, el espacio subaracnoideo se encuentra sin alteraciones, los ventrículos laterales no tienen un adecuado volumen, y entonces estaríamos hablando de una cefalea primaria de tipo tensional. El caso clínico 3, estamos hablando de una escolar femenina de 7 años de edad, que es traída por sus padres por presentar cefalea de 3 meses de evolución, con un cuadro caracterizado por una cefalea hemicranial, pulsátil, con una intensidad severa de 10 de 10, incapacitante acompañada de fotofonofobia. No tiene predominio de horario, mejora con el descanso y empeora con el movimiento. La duración es variable de 2 a 72 horas. Tiene manifestaciones visuales previa al evento cefalático con duración de 5 minutos a 1 hora. En este sentido, estaríamos hablando con características de una cefalea de tipo migraña a nivel hemicraneal, pulsátil, la intensidad, la presencia de fotofonofobia, la duración, las manifestaciones visuales, de las cuales hablaríamos que estamos hablando de, o son características de un tipo de aura de tipo visual. Entonces, estamos hablando de una cefalea primaria, una migraña con algo. Ok, pues estos casos solamente para que tengamos un poquito de características de las cefaleas que son más o menos frecuentes en cuanto a las primarias, y un ejemplo de una cefalea secundaria. Ya para terminar, repitamos entonces las banderas rojas, es decir, cuando yo requiero pedir una imagen, un estudio de neuroimagen en un paciente pediátrico con dolor de cabeza, si la presentación es en menores de 3 años, si es durante la madrugada, si despierta el paciente, si tiene náusea o vómito, si empeora con el esfuerzo, si es un evento nuevo y explosivo, si hay cambios de humor o del estado mental o del rendimiento escolar. En los niños es muy, muy importante esta parte, a veces los papás así nos lo comentan, ¿no? Es que le iba bien a la escuela y a partir de determinado momento, es decir, cuando se presenta el evento cefalágico, ya el rendimiento escolar ha bajado. Si hay un síndrome neurocutáneo subyacente, si tenemos una frecuencia de estabilidad progresiva, podría ser un signo de que hay una masa o lesión intracraneal. Si hay náusea y vómito, podría hablarnos de un signo de migraña o de un incremento de la presión intracraneal. Si encontramos confusión y vértigo, inestabilidad, si quiere algunas enfermedades que requieren una exploración mayor. Si hay parestesias o debilidad perioral o de extremidades, podrían ser parte de un cuadro de migraña con aura o debilidad localizada para justificar el estudio de neuroimagen. Si el dolor es occipital, pensar en neoplasia o en malformación de piel, lo cual las dos requieren de estudio de imagen. Si la duración de los síntomas son en tumores cerebrales con hallazgos neurológicos, en el 85% de los casos se presentan dentro de las
8 semanas posteriores al inicio del dolor de cabeza y prácticamente en todos los casos a las 24 semanas. Entonces, estos datos nos van a orientar y nos van a ayudar a identificar cuando un paciente requiere estudios de imagen o estudios complementarios. Espero que haya sido fructífera esta conversación, esta charla. Les doy las gracias por su atención. Les dejo un correo electrónico para cualquier duda o comentario que sea necesario. Me despido. Buenas tardes.